Muy bien. Muy buenas tardes a nombre de la Red Boliviana de Editores y Revistas Científicas. Tenemos una capacitación programada para esta jornada. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a la doctora Cintia Villagómez. Es la profesora, se está conectando desde México y también dar la bienvenida a todos los editores que se están conectando desde distintas latitudes. Hay un tema muy importante que va a trabajar en esta jornada la profesora Cintia y es de mucha importancia el hecho de poder compartir el conocimiento, ¿no? En esa lógica es que el webinar de esta jornada lleva por título La planeación estética en el proyecto editorial de una revista científica. Para ello, para empezar, vamos a conocer un poquito sobre la trayectoria que tiene la doctora Cintia Villagómez y luego arrancamos con esta sesión. Muy bien, la doctora Patricia Villagómez Oviedo es de Nuevo Laredo, Tams, México. Es doctora en artes visuales e intermedia por la Universidad Politécnica de Valencia, España. En el 2016 ganó el premio extraordinario de tesis doctorales en la UPB por su tesis sobre digital mexicano. Es autora de 9 libros sobre arte electrónico, creatividad y diseño. Ha escrito diversos capítulos de libro para varias editoriales y artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Es conferencista en eventos como Simposio Internacional de Arte Electrónico, el 2017 en Manizales, Colombia, en ISEA el 2018, en Durban, Sudáfrica, ISEA 2019, en Corea del Sur el 2022, en Barcelona el 2024, en Australia y en diversos congresos en Ecuador, en la Universidad de Caldas, en Colombia, en México, en Brasil, en congresos de la Sociedad Fenomenológica de Medios de la cual ella forma parte, entre otros. Ha impartido seminarios en, eh, en Ecuador sobre diseños para revistas científicas y en la Universidad de Caldas, Colombia, seminarios sobre el diseño, arte y tecnología. Es profesora universitaria desde 1993 y profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato, México, desde el 2002. Actualmente, en el Doctorado Iberoamericano de Teorías Estéticas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras desde el 2017. Actualmente, con el nivel 2, ha sido integrante del Comité para la Evaluación de Programas de Posgrado en la convocatoria de ingreso y permanencia del CONACYT desde en el 2021 y del 2023 al 2024 como presidente de la Comisión 3 del Área 5. Es líder del proyecto, em, es líder del proyecto para la creación del programa educativo del doctorado en artes visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño del Campus Guanajuato. Sus líneas actuales de investigación son procesos de producción del arte electrónico en la neurodivergencia y raíces ancestrales en el arte del uso de tecnología. Es colaboradora en la investigación conjuntamente con profesores investigadores de la OCAD University, Manchester Metropolitan University, University of Tasmania, Universidad del Estado de Minas Gerais y la Universidad of Tasmania. Actualmente acaba de concluir un segundo doctorado en teorías estéticas en la Universidad de Guanajuato. Trabaja en la tesis Arte electrónico para la neurodivergencia, trastorno del espectro autista. Quiero dar la bienvenida a la doctora Villagómez, quien gentilmente ha accedido a compartir sus conocimientos
con quienes somos parte de la Red Boliviana de Editores y Revistas Científicas. Querida doctora, están reunidos editores de revistas emergentes en algunos casos y en algunos casos también editores de revistas de algunas que ya están consolidadas, que ya han tenido ese acercamiento a las indexaciones, algunos consolidados. Entonces, en la red precisamente propone este tipo de espacios como para poder crecer de forma cooperativa, ¿no? Crecer y caminar juntos en este trecho del camino como editores que tienen trazados. A partir de ahora, le cedo el espacio. La sala es totalmente suya, doctora Cintia. Muchas gracias, profesor Edgar. Muy buenas tardes a todos. Les saludo desde la ciudad de Guanajuato, en el centro de México. Les comparto mi presentación en este momento. Espero que, no sé si ya se vea. Se ve, se ve. Muy bien. Entonces vamos a hablar sobre la planeación y la estética en un proyecto editorial de una revista científica. Bueno, primeramente me gustaría hablar sobre el proyecto editorial, las fases de creación, la identidad gráfica, la imagen rectora, pues, de lo que vamos a, este, a comunicar a las personas. Y también un proyecto de mejoramiento para editoriales de revistas científicas ya existentes, que como bien menciona ahorita el profesor Edgar, algunos de ustedes ya tienen revista y cómo se presenta un proyecto. Espero que lleguemos ahí. Tenemos muy poquito tiempo, bueno, 40 minutos para el tema que es vasto, pero bueno, nos iremos un poco rápido. Si hay preguntas, se las agradecería muchísimo en el chat. Bueno, yo sugiero, soy una fuerte defensora de la cartografía mental. La cartografía mental son todos aquellos mapas conceptuales e infografía que nos pueden ayudar a la planeación. O sea, ahondar en un problema requiere de este tipo de herramientas justamente porque nos van a ayudar a organizar, a planear y a reflexionar sobre los problemas probables al momento de diseñar o de planificar una revista. Entonces tenemos que, bueno, los usos prácticos de la cartografía mental es comprender el tema, por supuesto, analizar, buscar soluciones, jerarquizar y conectar diferentes aspectos vinculados al problema, estructurar un proyecto, estimular, por supuesto, el pensamiento creativo, sintetizar información, muy importante en nuestra época porque estamos expuestos a grandísimas cantidades de información y finalmente, bueno, fomenta la concentración, entre otros. Estos son algunos ejemplos. No se necesita saber dibujar para hacer mapas mentales en este caso. Cualquiera puede hacer un mapa mental de cualquier edad y es una metodología fundamentada en la neurona y en el pensamiento orgánico y las conexiones, cómo establece el cerebro humano conexiones. Aquí podemos ver, este ya es un mapa conceptual, es más geométrico, pero bueno, lo que podemos hacer es no dibujar si no nos sentimos cómodos dibujando, pero sí nos va a ayudar tener el problema al centro, justamente como lo vemos aquí, y cada rama principal es un tema a grosso modo, y después las subramas, donde detallamos. Tenemos que no me voy a entretener mucho en la metodología del mapa conceptual. Les recomiendo la metodología según Novak, con K. Y bueno, mapas hay muchos y formas de estructurar el pensamiento. Incluso nosotros podemos generar nuevas formas de hacer nuestra cartografía mental. Hay unos muy atractivos, por supuesto, como este de colores, ¿no? Que para comunicar mensajes a nuestro equipo de trabajo pueden ser de mucha utilidad. Esto los hice yo para un proyecto de investigación sobre 8 artistas digitales mexicanos. Y bueno, también no es mapa mental, no es mapa conceptual, es algo que yo creé con base a la filosofía del rizoma. Que, y esto que me ayudó, tampoco es conceptual ni mental, pero me ayudó a organizar las conclusiones de mi tema de investigación.
Pero bueno, vamos a ver qué es eso del diseño gráfico y en qué nos puede ayudar a nosotros, ¿no? Cómo podemos valernos del diseño gráfico para comunicar de manera más efectiva un mensaje. Tenemos que el diseño, bueno, comprende tipografía, las letras, el texto, la ilustración, la fotografía, y todo eso nos va a ayudar a estructurar un mensaje de manera estética y legible, idealmente, de tal manera que podamos comunicar nuestro mensaje a los posibles lectores y a otros académicos interesados en publicar. También el destinatario o receptor, lo que buscamos en él es una conducta reactiva, una reacción, una acción por parte del usuario, quien entra a ver nuestra página de internet o quien ve la revista. Y bueno, se aplica a la información. El diseño gráfico se enfoca a diseño de libros, publicidad, identidad visual, identidad marcaria, etcétera, ¿no? Las intenciones del diseño gráfico, diría yo, son las fundamentales en este sentido para nuestro trabajo como editores de revistas. Uno es afectar un conocimiento, afectar en el sentido positivo, no necesariamente afectaciones en el sentido negativo, como ustedes bien saben, transformar actitudes, modificar el comportamiento de la gente y transformar la realidad existente por una realidad deseada, por aquello que quisiéramos fuera. Metodologías del diseño, pues bueno, tenemos el proceso de creación, que es de cualquier área del conocimiento humano, donde hay una preparación del problema, aquello que yo detecto como un problema, me empiezo a cuestionar y empiezo a buscar más información. ¿Qué es una revista científica? ¿Qué otras revistas científicas hay en mi país y en el extranjero? De manera estética, ¿qué valores manejan? Más adelante los vamos a ver. Y algunos casos de estudio, por supuesto, la incubación y la intuición, es decir, cómo surgen las ideas, cómo emergen del lado consciente, y la evaluación, si vale la pena o no llevar a cabo esa idea. La elaboración, que es por parte de un diseñador en este caso, aunque también reconozcamos que somos muy dados también a realizar el trabajo de diseño nosotros mismos, o alguien que sepamos que dibuja bien o que ha realizado otras identidades visuales bueno, confiamos en una persona con estos parámetros. No quiere decir que sea, por supuesto, lo mejor, pero a veces funciona, pero a veces no funciona. Entonces, bueno, estas son algunas técnicas. Siempre hay que cuestionarnos, como en cualquier proceso de investigación, sobre cuál es el rol de la revista, cómo se puede explicar más a detalle lo que queremos hacer. Se puede asumir sobre un proyecto de, ¿qué se puede asumir sobre un proyecto de revista científica? ¿Qué significa participar o emprender? Etcétera. Estas se las puedo dejar con, con la persona encargada del contacto para que las tengan a la mano. Y bueno, tenemos que tener dentro de la planeación de la revista, bueno, la definición del autoconcepto, su filosofía y objetivos, como ya bien sabemos, con quiénes voy a contar, quién va a ser el editor, quién el corrector. Ahorita con la inteligencia artificial, bueno, estamos en un momento de muchísimas ventajas para nosotros como editores, con todas las precauciones, porque no son infalibles las inteligencias artificiales. Y bueno, también necesitamos contar con un diseñador web, si es el caso. ¿Quién va a diseñar la identidad? Los autores, quiénes van a ser los autores. Se va a hacer invitación directa, que en mi experiencia recomiendo muchísimo. Establecer contacto con los probables articulistas es muy efectivo al momento de recibir participaciones. Un contador, o será de la propia universidad, si es el caso, abogado, etcétera, ¿no? Gastos, los profesionales que vamos a involucrar en el proyecto, que en las universidades estamos siempre tratando de ahorrar y nunca hay dinero para los proyectos, ¿no? Entonces, considerar eso, el hosting también, donde vamos a alojar la página web, si aplica, quién la va a actualizar, los derechos de uso exclusivo del nombre, dependiendo de cada país, por supuesto, la obtención del ISSN, del DOI, el DOI, que es este identificador de objeto digital que sopesa y muchísimo a un articulista,
un articulista no va a valorar igual enviar su participación a alguien que tiene DOI que a alguien que no lo tiene, por lo menos en México, porque tiene más peso, más presencia y además son valores que te piden en el Sistema Nacional de Investigadores Mexicano, te piden el DOI. Entonces, software antiplagio también hay que considerar tener. Y los elementos formales de una revista también, ¿no? ¿Qué valores va a transmitir la identidad gráfica? ¿Qué secciones va a tener? El directorio, quién va a estar dentro del directorio, la convocatoria, palabras editoriales, es decir, es todo un corpus de actividades enorme que tenemos que manejar al momento y de información que tenemos que manejar al momento de planear una revista científica, porque nuestro público al que vamos dirigido es muy exigente. También, obviamente, tenemos que considerar calendario de actividades, gestión, realización, difusión, corto, mediano plazo. Concretamente hablando de los factores estéticos y de la funcionalidad de la revista, tenemos que el público sigue apreciando el orden dentro del caos. Es decir, una revista muy saturada, con demasiados colores, demasiadas fuentes tipográficas, me refiero a más de 3, más de 5 colores, eh, se va a ver caótica, se va a ver saturada. Y bueno, eso va a complejizar la cuestión de la lectura. Y nosotros como editores tenemos que considerar esto porque son lineamientos que le vamos a transmitir al diseñador para que los lleve a cabo. Tenemos que, bueno, una revista en diseño editorial, trabajamos con las 4 Fs, que es formato, fórmula, frame, frame del inglés, pero en español sería el marco y la función. Vamos a ver de qué se trata esto. Esta es una revista española, catalana, que se llama Art Notes. Y bueno, ellos manejan, como bien sabemos, dos opciones. Una es ver la revista directo en la página web, pero también podemos descargar el PDF del artículo. Entonces, el formato, permítanme ustedes reducir la galería de fotos para poder... Ajá. El formato. Son las opciones de diseño que se aplican a todos los números y definen el aspecto general de la revista. También le podemos llamar constantes gráficas, es decir, cómo voy a manejar el logotipo, en qué posición, el titular del libro, perdón, de la revista, el tamaño, los títulos de las secciones, el pie de página o folio, las páginas preliminares, etcétera. Es decir, el diseño editorial está conformado por muchos pequeños detalles y esos pequeños detalles se articulan para que podamos tener una revista, en este caso, armonizada, que visualmente se vea coherente, que la primera página pertenece igual a la página web o que la primera página pertenece a la última página y estamos hablando de una misma edición. Aquí no sé si me estoy explicando lo suficiente, pero se trata de darle coherencia visual a todo lo que la marca de la revista produzca, sea página web, sea revista impresa en PDF o sea la visualización de las páginas en la web. Entonces tenemos que generalmente van estos datos, que es el título, el autor, la unidad de adscripción o institución de adscripción del autor, la forma de citación, el resumen del artículo y las palabras clave abajo, arriba la cabecera de la revista, abajo igual el pie con número de revista, año, ISSN, etc. Entonces, es muy importante nosotros como editores considerar todos los aspectos que se manejan de una manera estandarizada en una revista científica, porque sabemos que esos son valores medibles para quien participa, para el articulista, es decir, son baremos que se van a considerar al momento de que se valore su publicación, la importancia, el impacto, etcétera. Entonces, estas formalidades no son nimias o sin importancia, sino que tienen un peso real al momento de que nuestro articulista va a considerar dónde escribir. Entonces, viene una biografía, la fotografía del autor, etcétera.
Entonces, se tiene que considerar una retícula. La reticulación es una diagramación o una red que subyace a los elementos visibles en una página editorial y esa red depende de si es PDF, si es impresa la revista o si es en la web nada más. Entonces tenemos que considerar márgenes, líneas de flujo, zonas especiales. Nosotros como editores no estamos obligados a conocer todo esto, pero sí la persona que va a diseñar. Por eso es importante trabajar de la mano con nuestros diseñadores. La fórmula es el enfoque de la revista sobre el contenido editorial. El tipo de artículos, la extensión, digamos, son labores propias del editor. Determinar estos parámetros, las secciones en las primeras y últimas páginas del ejemplar, estilo de la fotografía también. Hay revistas de arte, por ejemplo, que invitan al diseño de la portada a diferentes artistas. Todo esto contribuye a la fórmula de la revista. Tipo de artículos. Tenemos en el caso de Arte, Individuo y Sociedad de la Universidad Complutense, vemos aquí que mencionan cuál es el enfoque de los artículos. Artes visuales, relaciones con el contexto social, histórico, político, cultural, desde distintos campos científicos. Es necesario poner el enfoque, aunque muchas revistas no lo hacen, porque así evitas tiempo, eh, ahorras tiempo, mejor dicho, a quien te está leyendo, eh, a- sobre elegir qué artículos leer y cuáles no. Entonces, tenemos también la extensión y estructura, que también se debe de poner en alguna parte de la revista. En este caso está en la sección que va dirigida a autores. Y bueno, todos los números. Es acerca de, en este caso, la revista Inventio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México. Manejen acerca de la revista, envíos, equipo editorial, declaración de privacidad de contacto. Entre más clara sea esta información, entre más práctica, más cercana va a ser la experiencia del usuario de la página y más probable es que si le interesa o no, tome la decisión de participar. Esta que la tuvimos durante 21 años aquí en la División de Artes de la Universidad de Guanajuato. Esta revista la editamos a veces, fue variable. En 21 años es muy difícil anclar los mismos parámetros y mantenerlos durante los 21 años porque una revista en universidad, ustedes saben, depende de la dirección, del apoyo, de la nueva administración, etcétera. Pero bueno, a veces la teníamos 2 veces por año, en aniversarios era impresa y también a veces anual. La media de artículos enviados nosotros estamos en un área que es eminentemente profesionalizante, entonces nuestras participaciones eran 40, 30, recibíamos 30, 40 colaboraciones. A veces ni siquiera publicábamos la siguiente convocatoria cuando ya nos estaban mandando las participaciones, los artículos. Entonces, bueno, manejamos ese azul, porque pues es el azul de la Universidad de Guanajuato, con este dorado, el logotipo de la universidad en dorado, etcétera. Durante varios años, como bueno, en una revista de arte y diseño, pues cambiábamos la cabeza, cambiamos la identidad visual, el logotipo, lo íbamos cambiando en cada número hasta que decidimos ya estacionarnos en una versión. En el caso de la revista Inventio, el frame es los márgenes exteriores e interiores de página. Algunas revistas utilizan los mismos márgenes en todo el ejemplar. No es un dato sin importancia, es un dato muy importante que nos va a armonizar toda la publicación, que le va a dar coherencia y le va a dar un sentido visual estético a cada una de las páginas. Entonces, los márgenes superiores, inferiores y laterales y en el margen de corte o exterior no deben de ser iguales. Eso sería muy aburrido en términos estéticos, digamos. Sino que, bueno, se modulan estos márgenes. Hay reglas para establecer los márgenes, pero no los voy a aburrir tampoco con eso, ¿no? Pero algunas en el sentido de las manecillas del reloj va primero aumentando, increciendo.
de tal manera que tenemos cada margen es diferente. Esta es nuestra edición de aniversario de la revista Interior Gráfico. Lo subimos a ISU. ISU tiene muchas ventajas. Se escribe ISSUU porque tiene versiones gratuitas. Ya después, en mi caso, rebasamos más de 600 publicaciones y ya no fue gratuito, pero pues, si nosotros queremos publicar 1, 2, 3, 5 números, podemos utilizar esta plataforma que es muy práctica. Subes el PDF y puede uno ir hojeando. Incluso se escucha el audio como si fueras hojeando una página real, una revista. Y bueno, esta fue la estructura. Nosotros como diseñadores sí que a veces buscamos muchas opciones, cuál es la mejor opción, cuál es la más innovadora, cuál es... Y eso nos tomó 6 meses, más o menos, con el alumno de noveno semestre que participó de la licenciatura de gráfico. El resultado, pues bueno, nos gustó a todos mucho y se imprimió. Finalmente la cuarta F de función es lo que una revista intenta conseguir y el mensaje que trata de transmitir. Por ejemplo, la revista de Leonardo Magazine, que tiene más de 50 años ya para 55 años ahorita, se enfoca en las artes visuales y también en música, video, performance, lenguaje, medio ambiente, arte conceptual, específicamente en el artes visuales, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, el por qué, para qué, tiene que estar de acceso al público. Entonces, las 4 Fs establecen un aspecto y un estilo de conjunto y todas forman la identidad de marca de una revista. Entonces, cada artículo de cada número debe estar de acuerdo con la identidad de marca. Y el papel del diseño igual al del contenido editorial en cuanto a que, bueno, comunicar la voz, el tono, el concepto en cada artículo, refuerza la identidad de una revista para que también nuestros usuarios nos reconozcan fácilmente en la web cuando hagan búsquedas y nos prefieran. Lo que queremos es que publiquen con nosotros. Entonces, bueno, dentro de estas revistas que analizamos, hay lo que nosotros llamamos limpieza visual. Limpieza visual es no saturar con demasiados elementos, no poner texturas de fondo innecesarias, no abigarrar el espacio, no saturarlo, porque finalmente eso es un distractor. Y tenemos que lo más importante es el artículo del científico o del profesor que está confiando en nosotros su texto para comunicarlo a un público. También está pensado en la legibilidad, el uso de tipografías claras. Hay mucha gente que le gustan las tipografías que imitan la escritura manual, lo que nosotros llamamos letra manuscrita. Y el problema con la letra manuscrita es que es muy difícil de leer. Se requiere tiempo y concentración a veces para, sobre todo los jóvenes, que quieran leer una letra manuscrita. Entonces, si lo que queremos es comunicar rápido y de manera confiable, las letras que le llamamos sin patines o con patines también son las mejores, las más claras, las más sencillas. Diseño libre de adornos. Se evita el uso de elementos de diseño como colores muy estridentes, brillantes, estos colores neón, por ejemplo, chillones, ¿no? Que compiten secundarios, colores secundarios, combinaciones de morado, amarillo, azul, ultramar y naranja. Esos son distractores, son colores muy fuertes, combinaciones muy fuertes. Entonces, el uso de una buena jerarquización de los elementos, lo que permite una rápida localización, es decir, debo de poner en tamaño aquello que quieran que vea primero, y después en segundo término algún título, en tercer lugar el artículo, ¿no? Es un ejemplo. Y bueno, hay predominio de identidades gráficas o visuales hechas solo con letra. No, casi no vemos imagotipos que son imagen y además un texto, sino casi siempre utilizan solo el texto. Bueno, sobre la identidad visual, tenemos que se compone por un logotipo o la versión gráfica del nombre, un dibujo eh, es parte del logotipo, eh, y también la tipografía, el símbolo
Es decir, el logotipo puede tener un dibujo, hablando en términos muy llanos, pues, y sin especializarme mucho, es un gráfico, un dibujo, y una gama cromática. La gama cromática son aquellos colores que yo tengo permitidos a utilizar: naranja, gris y negro, combinaciones, ¿no? Eso es la gama cromática. Se aplica a empresa, marcas, productos, servicios. Me voy a ir un poco más rápido en esto. Y bueno, son un conjunto de recursos que significan a nuestro usuario en relación a lo que queremos comunicar y suscitan en la audiencia cierta lectura y opinión, ¿no? Diferenciación. Como no quiero parecerme a la competencia, ¿cómo voy a diferenciar la identidad visual de mi revista? Ahora, tenemos que una identidad visual también comunica pues una identidad institucional, en este caso de la universidad, sus valores. También una realidad institucional, cuál es la realidad social, cultural, política y financiera. Eso también va a comunicar nuestra identidad. No porque queramos, muchas veces eso emerge así. ¿Cómo, no, cómo perciben a la institución? Eso se va a desarrollar cuando logremos terminar la identidad visual y esta comunique a nuestros usuarios. Y bueno, finalmente la comunicación institucional, ¿no? Que ya es la página web, la revista, etcétera. Es decir, diseñar involucra muchos aspectos comunicacionales que no necesariamente los va a manejar cualquier persona. Es una disciplina de conocimiento independiente. Entonces, bueno, nos vamos más rápido. Hay muchos tipos de logotipos o imagotipos, como Norberto Chávez, el argentino Norberto Chávez le llama, descriptivos, simbólicos, patronímicos, no me voy a detener mucho aquí para alcanzar a ver lo demás, toponímicos que aluden al lugar donde está emplazada la empresa o institución, contracciones del nombre, etcétera, ¿no? Un esquema funcional de diseño abarca todas estas fases, ¿no? Entonces, nuestro diseñador tiene que tener entrevistas con nosotros para realizar una copia de información, organizar y también pedir la aprobación del trabajo que vaya desarrollando, realizar varias propuestas, etcétera, ¿no? Hasta la implementación de la imagen y el control experimental, que es ver si funciona o no funciona. No es recomendable, y esto lo subrayo, diseñar una identidad visual y que ésta vaya del papel o del pixel, del programa de diseño, directo a nuestra página web. Si eso hacemos, corremos el riesgo de no comunicar de manera efectiva lo que queremos. Una identidad visual se tiene que probar antes y ver en un público, en un target específico, si funciona o no. ¿Qué ves aquí? Unas encuestas. ¿Qué ves aquí en esta imagen? ¿Qué te comunica? ¿Qué es lo que ves? Etcétera, ¿no? Es lo más recomendable. Entonces, bueno, estas son otras especificidades también. Tenemos que el color es fundamental. El color tiene una relación simbólica muy fuerte, cultural. Entonces, de ahí que debamos de saber o investigar el significado del color. Por ejemplo, en la India no podemos usar el color verde porque para muchas culturas indias, perdón, eh, es sagrado, es un color sagrado. O en las culturas nórdicas, el blanco, si te vas al infierno, te vas a un lugar helado, donde hay mucha nieve, entonces no es color fuego y rojo como en el mundo católico. Lo mismo el luto en Japón es el color blanco, entonces hay muchas referencias culturales y tenemos que ser cuidadosos del color que utilicemos, de que haya un buen contraste entre la forma y el color, para no dejar ciego a nuestro, digo exagerando, ¿no? Para no dejar ciego al usuario, necesitamos manejar un contraste adecuado que le facilite la lectura del artículo, más pensando porque son piezas de comunicación con mucho texto, entonces tiene que ser en tipo de letra ideal, fondo de color ideal, letra de color ideal, para facilitar la lectura. Entonces,
Al igual que el color tiene significado, las formas tienen significado también. Y bueno, dependerá de nuestro tipo de revista que el diseñador elija, líneas geométricas o líneas orgánicas, o hay varias opciones, muchas opciones y combinaciones sobre las cuales elegir. Lo mismo en la reticulación de la información, cómo la voy a distribuir y en qué cantidad. Aquí no me voy a detener, la composición es algo complejo de si somos neófitos en composición. Ahorita nada más vale la pena entender que es un recurso del diseño para tener un acceso más ideal o un acceso más fácil hacia la información. Y bueno, ¿cómo podemos mejorar una revista que ya existe? Aquí se hablaba de que ya muchos tenemos revistas. Entonces, una sugerencia, bueno, es el FODA, que es esta matriz, es ver cuáles son las fortalezas que tiene nuestra revista en la actualidad, cuáles son las debilidades que tiene, las áreas de oportunidad, importantísimo, y las amenazas. ¿Qué puede amenazar el proyecto en la actualidad? Con esta pequeña matriz podemos reflexionar sobre aspectos que tenemos que atender de nuestra revista científica. También podemos plantearnos un rediseño, es decir, yo ya tengo un diseño de revista, pero veo conveniente cambiar un poco la forma, el color para favorecer la comunicación. Entonces, eh, esto nos va a ayudar a refrescar las imágenes que ya utilizamos, a que nuestro usuario no se pierda totalmente en lo que ya había, en lo existente, sino recordarle que, bueno, estás en esta revista que ya existía, que ya leías, pero que hemos decidido refrescar la imagen, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuándo se debe rediseñar? Cuando la imagen existente no es tan adecuada y no proyecta la personalidad de nuestra revista. A nosotros nos pasó que en Interior Gráfico la empezamos a hacer como una revista para la licenciatura de Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, y con los años fue de la División de Artes. Entonces Interior Gráfico, el nombre ya nos quedaba chico, ¿no? Entonces le pusimos un complemento, vimos la manera de compensar eso. Cambios en el estilo de dirección, políticas y estrategias de comunicación. Cuando hay esto, hay que rediseñar cambios de políticas de diversificación, concentración o crecimiento, relanzamiento de la revista, una nueva etapa, nuevos mercados, nuevas actividades, etcétera. Funciones entre revistas, instituciones auspiciantes también. Posicionamiento demasiado rígido de la revista, que la ancló en una especialidad, como nos pasó a nosotros. Imprecisión del posicionamiento, lastre de estereotipos negativos que dificultan el desarrollo de la revista. También es muy frecuente que se utilicen imágenes muy trilladas, muy usadas. Ah, es una revista para escritores, entonces una pluma, ¿no? Una pluma de ave, ¿no? Como antes se utilizaba. Entonces, hay gráficos que son ya muy trillados. Cuando estamos en ese caso, tenemos que rediseñar. Envejecimiento de la identidad visual actual, fuerte penetración de un producto líder que absorbe la personalidad de los demás productos, que es poco frecuente en las revistas científicas. Desconozco la situación, por supuesto, de cada país, pero aquí no es tan frecuente, etcétera, ¿no? Busca de una mayor rentabilidad, de una imagen eficaz que aporte valor añadido, etcétera. Estas son mis referencias. Se las puedo mandar también con el enlace que tenemos del webinar. Y bueno, tenemos que, la reflexión es que son diversos los aspectos a desarrollar para la realización de una revista científica. El compromiso es mucho, es muy grande. Difundir el quehacer científico y tecnológico hacia la sociedad, hacia las comunidades universitarias, reviste de un gran compromiso por parte de los editores, y el diseño es una vía para alcanzar estos objetivos, puede ser una vía para alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, una buena organización, toma de conciencia de los elementos a considerar y un buen planteamiento del proyecto nos pueden llevar a alcanzar el éxito
en la realización de un proyecto de esta naturaleza. Agradezco a todos mucho su atención y bueno, estoy aquí en caso hubiese alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, querida Cintia. Vamos a abrir los micrófonos para hacer algunas consultas, preguntas que puedan surgir respecto a la presentación de la doctora. ¿Nadie? O pueden escribir al chat del Zoom también, no hay ningún inconveniente. Edgar, la palabra, por favor. Adelante, Scarlett. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludo con mucho cariño. En realidad, primero quiero felicitar a Cintia por tan brillante exposición. Realmente, ¿no? El tema de profesionalizar la edición editorial en países como el nuestro, donde a duras penas los editores de las revistas arañamos tiempo que además no es pagado para llevarlas adelante, el contar con un equipo para hacer de las revistas verdaderas obras de arte, no solamente en el sentido académico, científico, sino y sobre todo en la parte estética, es pues casi soñar. De todas formas, quería preguntarte, ¿cuál es tu lectura en relación a la... Supongo que tú has podido revisar un poco de las revistas de Bolivia, a la imagen que proyectamos las revistas hacia afuera, porque mira, lo que nos sucede, a mí por lo menos como experiencia, es que, por ejemplo, recibimos, ¿no? Artículos de autores que están fuera del país, interesados un poco quizás en algunos grados de indexación que tienen algunas de nuestras revistas, pero como que no siento que estemos siendo todo lo atractivas que pudiéramos ser. ¿Qué recomendación nos podrías dar en relación a un trabajo que pudiéramos hacer más allá de, por supuesto, lo ideal que sería tomar el servicio profesional de un diseñador específico, ¿no? O con tanta experiencia como es tu caso, respetando, por supuesto, que las competencias son propias de cada área. ¿Podrías darnos algún consejo? ¿Has visto nuestras revistas? ¿Tienes un poco de idea de cómo andamos? Gracias. No, a ti, Scarly, gracias por tu pregunta. Me parece fundamental reflexionar sobre lo que dices y tu experiencia no me es ajena. Es decir, nosotros también tenemos que ser secretaria, tenemos que ser escritores, tenemos que hacer las convocatorias, hacer la planeación, escribir, por supuesto, hacer las cartas de reconocimiento. Es decir, sobre leer los artículos, sobre el editor recae toda la responsabilidad y como bien dices, debemos de arañar el tiempo de donde no lo hay para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Es decir, la experiencia acá dentro de las universidades en la edición y publicación de revistas científicas es muy similar a la experiencia en Sudamérica. Entonces, lo que nosotros hacíamos era, pues primero hacerlo nosotros y después buscar estudiantes que fueran responsables, que fueran sobre todo responsables y con iniciativa. No necesariamente extraordinarios diseñadores en un principio, pero sí responsables con iniciativa y entusiasmo por el proyecto e invitarlos a colaborar a cambio de servicio social. Te liberamos del servicio social, pero por favor actualízanos la página de internet o haznos el diseño de identidad visual. Estoy segura que allá muchas universidades tienen diseño gráfico y estoy segura que como parte de un portafolio de trabajo profesional, tener, para un diseñador gráfico, tener en sus trabajos realizados un proyecto como el que es una revista científica puede ayudarles mucho y puede funcionar como una especie de retribución a lo que hacen. Eso por una parte, es apoyarse con estudiantes de los últimos grados para lo que es el diseño. Y sobre las revistas en Latinoamérica, participo en varias, en Ecuador,
y mi experiencia es que son más, la cuestión personal la trabajan más. Eso es un punto a favor muy grande y muy importante. Es decir, me llegan correos de editores en países en Latinoamérica. Nosotros también somos latinoamericanos, por supuesto, y también de aquí pero no pasa en México, fíjense. En México no, pero en Sudamérica sí. Donde me escriben con mucha familiaridad y mucha confianza. Doctora, por favor, mire, tenemos esta revista. O sea, la experiencia la hacen, algo que podría ser muy impersonal, lo hacen personal y crean un engagement, se llama. Crean una conexión con el probable autor a través de esa estrategia que yo considero muy buena. Entonces, por supuesto que les mandas y por supuesto que participas cuando se puede. Yo creo que yo me fijo en lo bueno también y para mí ese es un punto muy bueno de las revistas en Latinoamérica. Ecuador son muy movidos también, Bolivia seguramente, pero en el área de artes estoy más vinculada con Ecuador, con Colombia, arte y tecnología, porque es mi área, pero estoy segura que en el área científica, en su país, deben de, Scarlett, tú ya me dirás, deben de ser como también punta de lanza y deben de tener publicaciones muy importantes también. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, claro que sí, muchísimas gracias. Realmente A ti. nosotros, perdón por el diálogo, con el permiso de la moderación del evento. Em, Me recordaste una anécdota con un autor italiano que tenía un artículo muy bonito y buscaba una revista, me escribió, pero, o sea, no era para mi área, pero conocía mi revista o tuvo una referencia en mi revista y me escribió pidiéndome referencia de alguna otra revista. Y bueno, yo ubiqué alguna y se la mandé. Y luego él me escribió y me dijo, pero esta revista solamente publica trabajos así como de cultura quechua o de cultura andina, porque su nombre suena a eso y además su Mm, portada tiene una imagen de un tejido andino. Yo no lo había pensado y de pronto son cosas que quienes no estamos tanto en este arte no vemos, pero él me hizo esa pregunta que me dejó como, sí, creo que a veces tenemos que trabajar más en la identidad para no proyectar lo que no somos, ¿no? claro, lo que somos y lo que no somos también. Ahorita hay un revival a nivel internacional del rescate de las culturas locales. Por ejemplo, en Australia, eh, cada que inicia alguna ceremonia o algún discurso, se dice un texto que da gracias a los ancestros que vivieron en esas tierras y se le denomina a la ciudad con el nombre que esos ancestros indígenas lo llamaban, ¿no? Llamaban a esa ciudad. Entonces, hay una creciente importancia, Scarlett, por los orígenes, por el rescate de la cultura, eh, de las culturas originarias, y eso es algo internacional. Entonces, Sí. sí, sí, entonces efectivamente, como dices, esa revista con ese entramado quechua, etcétera, puede no remitir al área genérica a la que se dedica la revista, pero sí proyecta parte de las raíces y es algo muy importante. Y yo creo que en Latinoamérica somos ricos culturalmente hablando y nos podemos proyectar internacionalmente también a través de nuestras raíces. Sí, 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 países como el tuyo y el nuestro, donde sí, realmente estamos viviendo una epistemología plural muy importante. Realmente creo que también eso es identidad, ¿no? Muy interesante. claro. Muchas gracias por tus criterios y gracias a la red por organizarnos este evento y acercarnos a una persona tan experta y tan maravillosa. Felicidades. Gracias a usted. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Tiene la oportunidad? ¿Nadie? Bueno, yo voy a hacer una pregunta, querida Cintia. Desde su experiencia, la planeación, el diseño, ¿cuánto influye en el posicionamiento de una revista?
Es importante, pero también hay que recordar que es importante el producto que ofrecemos. Es decir, si nos vamos al terreno de la publicidad, ¿cuántos productos no conocemos que prometen ser excelentes? El oro y el morro, creo, dicen, ¿no? Por aquí, que prometen ser excelentes, pero cuando probamos el producto resulta ser que es muy malo. Entonces todo el branding y toda la publicidad que se gastaron, pues de poco ha servido porque el producto no respalda la excelente imagen que probablemente le hicieron, ¿no? Entonces pasa lo mismo en cualquier caso. O sea, es fundamental la identidad visual, sí, porque proyecta sobre quiénes son los que están detrás de la revista, cuál es la institución que está detrás de la revista, la seriedad de la revista. Eso lo comunica la identidad visual, pero también tiene que estar respaldada por una revisión de pares ciegos, por ejemplo, tiene que estar respaldada por diferentes parámetros que nos hablan de la calidad, como el ISSBN, el DOI, si posible, etcétera. Un consejo editorial sólido, las propias publicaciones tienen que hablar de la calidad de la revista, es decir, es un conjunto, profesor, no nada más es la identidad visual, es un conjunto, eso sería. Claro. Em, a veces, bueno, existe bueno, muchas de las revistas, la mayoría, trabajan con el OJS y el OJS como que también te puede limitar para el hecho de presentar una revista con todo lo que uno quisiera. Estaba revisando revistas, por ejemplo, el caso de Comunicar, que no solamente trabaja con el OJS, trabaja con el WordPress, trabaja con un intranet, ¿no? Pero también estamos hablando de una revista que tiene un posicionamiento máximo, una de las revistas top. Estamos hablando de Q1, Scopus. Y bueno, cuando nosotros estábamos en el análisis, ¿no? De cómo poder copiar algunos elementos que puedan permitirnos también, porque a veces entra por los ojos, ¿no? Y la forma de presentar es todo un arte, ¿no? También se ha visto, y en el proceso de revisión y análisis de revistas, hemos visto algunas revistas que también están en el mismo cuartil, que tienen un diseño mucho más sobrio, que es de alguna forma repetitivo, replicable, que solo le van cambiando el volumen y el número, ¿no? En cuanto a la revista como tal, al número que van publicando. Pero la portada, la página como tal, eh, en la revista Comunicar es bastante intuitiva, dinámica, donde te presenta vídeos, foros, o sea, hay espacios que si lo trabajaras exclusivamente con el OJS no se podría, ¿no? Entonces, Sí. te limita entonces yo veo que es necesario para lograr el impacto, porque al final también las revistas, como los articulistas, buscan el reconocimiento, buscan el posicionamiento. Entonces, trabajar con todo un equipo, ¿no? Y mejor si es un equipo que esté enteramente dedicado a la revista, lo cual para nuestra realidad a veces se hace un poco complicado porque no destinamos el presupuesto, ¿no? No destinamos el presupuesto para tener un diagramador, para tener un corrector de estilos, para tener un ingeniero en sistemas que esté de forma permanente, una secretaria que maneje la correspondencia y además de tener un equipo solvente para que haga la revisión y bueno, un editor que también esté haciendo el lobbying, buscando artículos que puedan lograr el posicionamiento, ¿no? Entonces,
desde la red nosotros vemos, tenemos algunas fortalezas, vemos algunos terrenos cautivos, pero también vemos muchas falencias que son perfectibles, obviamente, ¿no? Y por eso apostamos a este tipo de capacitaciones como para poder ver dónde tendríamos que hacer los ajustes y seguir creciendo. Sí, exactamente. Sí, es imposible tener la realidad ideal. En el mundo ideal podríamos tener al editor, al desarrollador web pagado, ¿no? Al editor que nos pagaran el trabajo, porque es un gran trabajo. Y ya sabemos el número de horas que toma ser editor, pero no es así. Entonces, especialmente, digo, con excepción de las revistas internacionales de mucho prestigio como Science, etcétera, ¿no? En ciencias la mayoría, pues ellos sí, pero los demás, incluso estos que mencioné de la revista Leonardo, también trabajan con profesores y con becarios de toda la vida. Entonces, no pagan esa labor. Incluso ellos que son de tanto no pagan aparte esa labor, asignan a un editor que es diferente en cada número y él es el de la responsabilidad, pero no se le paga. Entonces yo creo que en el ámbito de la educación tenemos ese hándicap, ¿no? Esa desventaja, pero también si lo vemos de un lado positivo, las desventajas se convierten en ventajas, ¿no? A la postre, porque a partir de esas carencias es que pues nos obligamos y nos forzamos a hacer mejor el trabajo, a encontrar las vías y las maneras de que los números se publiquen y la realidad es que lo estamos haciendo y no somos un caso aislado, no somos un editor ni una revista, la mayoría de las revistas en universidades públicas, por ejemplo, e incluso privadas, porque he trabajado con privadas, también están igual. Entonces, aquí lo sorprendente es que cómo hemos hecho crecer el conocimiento sobre distintas disciplinas ante este escenario tan adverso, ¿no? Ahí sería la cuestión más bien preguntarnos cómo lo hemos hecho y cómo es que lo hemos logrado a pesar de todos los contras que se nos presentan. Yo creo que a partir de ahí viene el real aprendizaje, ¿no? También. Correcto, querida doctora. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta o han escrito algo en el chat? Pueden hacerlo. Tenemos unos minutos más aprovechando la gentileza de la doctora Cintia. Nadie. Bueno. Bueno, querida doctora, muy agradecido por este espacio que nos ha brindado de su tiempo, por sus conocimientos y bueno, la red hará llegar su certificación, ¿ya? Por esta participación. De repente, a veces nosotros nos limitamos un poco porque hace falta tener más creativos, ¿no? Para darle vida a estos documentos que se van publicando. Y recordemos, ¿no? Siempre les digo a los estudiantes que cuando uno hace la publicación de un artículo científico, está poniendo el documento en una vitrina, ¿no? Universal. Es muy probable que haya gente de otras latitudes que recurra a esa investigación, ¿no? Y nosotros en calidad de editores tenemos que tratar de esforzarnos un poco más en presentar esa imagen, porque de alguna u otra forma a veces recurren, ven no solamente al artículo, sino llegan a la página de la revista. Entonces, estas luces que nos da, de alguna forma nos motiva a seguir trabajando, a ver dónde tenemos que hacer los ajustes y de qué forma y qué manera poder crecer. Muchas gracias, doctora, y agradecer a todos los que se han dado cita en este webinar. Vamos a reencontrarnos. Nosotros tenemos un segundo encuentro de editores a nivel nacional que va a ser en el mes de noviembre, el 13, ya tienen conocimiento muchos. Y bueno, vamos a estar viéndonos las caras. Hay muchos que están conectados de distintos departamentos, ¿no? Bolivia es un país grande
Y bueno, una de las posibilidades que nos permite la virtualidad es esta, ¿no? Poder reunirnos desde distintos puntos, como usted desde México y nosotros desde Bolivia. Gracias de verdad, querida doctora, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.